Vamos a seguir con algunos ejemplos y vamos a nutrir más esta fórmula de integración hasta llegar pues a sus alternativas. Entonces, por ejemplo, tenemos un doceavo de x quinta diferencial de x. Lo mismo que platicamos previamente, yo puedo sacar el un doceavo directamente. Sería un doceavo integral de x quinta diferencial de x. Hay que practicar mucho, realizarlo de forma mental, ya no tanto ver la fórmula de integración. Directamente sería, colocamos el un doceavo afuera y ponemos x, 5 le sumamos 1. Recuerden que sería 5 más 1, 6 y partimos también por 6, diferencial de x. Entonces nuestro resultado quedaría como un doceavo de x sexta sobre 6. Si multiplicamos, pues simplemente es x a la 6. 2 por 6 serían 18. Llevo una, 6 por 1, 6 y serían 78. Aquí recuerden, una vez que resolvemos la integral, pues hay que aplicar el famoso más c. Ya sabemos del video pasado por qué sucede esa constante integración. Ahora, un ejemplo más, ¿qué pasaría si tuviéramos un irracional, por ejemplo, que es pi por x cúbica? Entonces sería directamente pi lo podemos sacar de la integral y proponer x cúbica diferencial de x. ¿Cuál es el resultado en esta particularidad? Pues simplemente sería pi, resolvemos la integral, que recuerden que sería x, 3 más 1, pues es 4, partido por 4. Y aquí agregamos el más e. En vista de que no podemos hacer nada, pues lo podemos dejar de esta manera. Hay una parte importante que vamos a tener que necesitar previo a ver conceptos más complejos. Por ejemplo, voy a colocar aquí una integral que diría x a la menos 2 diferencial de x. Esto puede parecer un poco diferente, pero se resuelve con la misma fórmula de integración. Miren, es muy importante que comprendamos que cuando resolvemos esto sería x a la menos 2 y tenemos que sumar más 1. Lo mismo en la parte del denominador, sería menos 2 más 1. Y en efecto, como podemos observar, es exactamente la misma fórmula de integración. Menos 2 más 1 nos llevaría a menos 1. Quiere decir que el resultado sería x a la menos 1 entre menos 1. Y todo esto, pues podemos simplificarlo como x a la menos 1. Aquí lo colocamos y más entre menos, pues simplemente es menos, menos x a la menos 1. Y simplemente colocar más c. Este concepto de integrar variables con exponentes negativos nos lleva a una premisa que es una propiedad del álgebra. Decimos, bueno, de hecho hay dos propiedades que nos van a importar en esta sesión, pero vamos a iniciar con qué sucede con aquellas variables que tienen un exponente como denominador. Son parte fundamental de los problemas previos. Entonces, si tenemos esta propiedad que es 1 sobre x elevado a una exponente, podemos traducirlo como esa misma variable elevado a un exponente negativo, o con su contraparte, que es cualquier variable elevado a un exponente negativo se puede convertir en una fracción cuyo exponente ya no sea negativo, sino más bien positivo. Vamos a ilustrarlo. Por ejemplo, si yo tuviera 1 sobre x a la 12, yo puedo escribirlo subiendo la variable, pero como x a la menos 12. O también puedo poner otro ejemplo, 1 sobre x a la 7, y yo puedo escribir de una mejor manera 1 sobre x a la 7, subiendo x a la 7 como numerador y poniendo x a la menos 7. En su contraparte, si yo tengo, por ejemplo, x a la menos 9, yo puedo escribir esto como 1 sobre x a la 9. Entonces, eso nos llevaría a generar integrales un poco más interesantes. Si yo tengo, por ejemplo, x a la menos 5, puedo escribirlo como 1 sobre x a la 5. Vamos a juntar esta propiedad algebraica con la propiedad de las raíces. Por ejemplo, una raíz de cualquier tipo de exponente, por ejemplo, una raíz enésima o una raíz mx a la n, por ejemplo, una raíz cuarta, una raíz cúbica, una raíz cuadrada, se puede representar de forma exponencial. Es decir, raíz de m de x a la n podemos escribirlo como x elevado a la n sobre m. En otras palabras, el término que se encuentra dentro de la raíz pasa a ser el exponente del numerador y la parte de la raíz formalmente que se encuentra afuera pasa a ser el denominador de la fracción del exponente.
Vamos a ejemplificarlo porque parece muy complejo, pero es relativamente muy sencillo. Si yo tengo una raíz cuadrada de x al cubo, yo tengo que dar por hecho que una raíz cuadrada siempre tiene un 2. Entonces vamos a convertirlo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente colocando x y vamos a cambiar pues el número 3 y el número 2 como indica nuestra propiedad. El número de adentro de la raíz va a quedar como numerador del exponente, entonces quedaría como 3. Y el número que se encuentra propiamente que le da forma a la raíz, pues va a quedar como denominador y vamos a colocar como 3 medios. Lo mismo puede pasar con cualquier otra raíz, por ejemplo, raíz quinta de x a la 8. Esto puede generarnos, por ejemplo, x a la 8 quintos. Recuerden, la parte de adentro queda como numerador y la parte de afuera queda como denominador. De cualquier otra manera, tenemos también su contraparte, que sería x a la 5 medios, y podemos generar que esto sería raíz. Recuerden, ahora el denominador va a pasar como la parte crucial de la raíz, que sería raíz cuadrada, y el numerador va a pasar como exponente de la variable interna, que sería, por ejemplo, x quinta. Así lo tendríamos. Recuerden que para fines prácticos la raíz cuadrada es cuadrada siempre, o sea, siempre tiene 2, entonces no es necesario pues colocar literalmente este 2, se da por hecho que pues es 2. Entonces, vamos a ver otra alternativa, x por ejemplo a las 7 tercios, vamos a ver que se puede escribir como una raíz, 3 queda afuera y 7 queda adentro. Entonces, con estos dos principios, de hecho, podemos juntarlos incluso, vamos a hacer algunos ejercicios desde el principio y ver cómo funcionan. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la integral de 3 sobre x al cuadrado diferencial de x? Recuerden, el 3 podemos sacarlo de la integral y nos queda 1 sobre x cuadrada diferencial de x. Si aplicamos el concepto previo algebraico, tendríamos que podemos colocar 3 integral de x a la menos 2 por diferencial de x. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, simplemente 3, ponemos la variable, sumamos 1, menos 2 más 1 nos llevaría a menos 1 entre menos 1. Y aquí colocamos simplemente más c. Si operamos, más entre menos es menos 3x a la menos 1. Y aquí viene la parte más importante. Nosotros en el ejemplo que pusimos al principio lo dejamos simplemente así, pero ahora sabiendo de que también podemos acomodarlo al final, lo más correcto es que volvamos a colocar esta expresión como una fracción cuyo denominador, su exponente va a volver a ser positivo. Entonces nuestra respuesta más optimizada sería menos 3 sobre x más c. Ese sería el resultado de nuestra integral. Podemos hacer esto con cualquier otra integral, por ejemplo, 5 sobre x a la cuarta diferencial de x. Recuerden, ahora un paso importante. ¿Es necesario sacar siempre la constante? Pues no, podemos también trabajarla ahí y recordar que esa constante solamente está esperando a que resuelvas la integral. Es decir, no tiene ninguna repercusión directa con nuestro procedimiento. Vamos a decir que esto va a ser igual a la integral de 5. Acomodamos x cuarta, lo podemos subir cambiando el exponente de positivo a negativo, sería 5x a la menos 4 por diferencial de x. Y esto nos lleva a resolver que sería, directamente podemos aplicar pues 5x menos 4, le sumamos 1, que sería menos 4 más 1, sería menos 3, entre menos 3. Y aquí aplicamos el más c. Recuerden, vamos a acomodar. Más entre menos sería menos. Aquí proponemos menos 5x a la menos 3 partido por 3. Y una vez más, x a la menos 3 podemos volver a acomodarlo como denominador, cambiando el exponente negativo a un exponente positivo. Sería entonces menos 5 sobre 3x cúbica más c. Muy bien, hagamos un ejemplo más y veamos cómo podemos evaluarlo. Sería integral de 2 sobre x a la sexta por diferencial de x. Puede ser cualquier otro número, también puede ser una fracción, incluso podríamos
Vamos a complicarlo, vamos a ponerle un 3 en el denominador. 2 tercios, bueno, 2 sobre 3x sexta, más propiamente. Entonces, bueno, dejamos tal cual la integral, vamos a decir integral de 2 tercios, y lo único que vamos a hacer es subir el x sexta, x a la menos 6 por diferencial de x. Ahora sí, es momento de aplicar la integral. Sería, esto es igual a 2 tercios x, recuerden, sumamos menos 6 más 1. Menos 6 más 1 sería menos 5 entre menos 5. Y sumamos más c. Y ahora lo único que toca es pues reducir esta integral. Entonces sería directamente 2 por 1 queda como 2, más entre menos es menos ya para toda la fracción, y 3 por 5 pues son 15. ¿Qué hacemos con este x a la menos 5? Recuerden que lo podemos acomodar ya directamente colocando x a la 5. O sea, siempre que bajemos o subamos, tenemos que recordar que la repercusión directa es que el exponente va a cambiar de signo. Sería menos 2 sobre 15 por x a la 5, todo como denominador. Y aquí tendríamos más c. Muy bien. Recuerden que no hay que confundirnos. Aquí no es que estemos restando ni haciendo ninguna operación diferente. Recuerden que la propiedad de nuestra primera fórmula de integración es que literalmente tenemos que sumar menos 6 más 1 entre menos 6 más 1. Es por esa razón que al sumar menos 6 más 1, pues tenemos menos 5, ¿no? Puede prestarse a la malinterpretación de que estamos restando o haciendo una cosa rara, y claramente no lo es. Entonces, si volvemos al principio fundamental donde la integral de x a la sexta diferencial de x, ¿cuál sería? Pues recuerden, x a la 6 más 1 entre 6 más 1. Y esto es x a la 7 sobre x a la 7. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con una integral x a la menos 6? Como el ejemplo que estamos dando, recuerden que nosotros tendríamos x a la menos 6 más 1 entre menos 6 más 1, y observamos que sigue siendo una suma, pero la diferencia es que es una suma a un número negativo. Menos 6 más 1 nos llevaría a x a la menos 5 entre menos 5. Noten la diferencia. Aquí, por ejemplo, la operación en ambos casos es lo mismo, sumar 1 y sumar 1. La diferencia es que al principio se le suma un número positivo y en el segundo caso se le suma un número negativo. Por eso el resultado pues tiende a ser diferente. Ahora vamos a aplicar lo que comentamos, la segunda propiedad de las raíces. Por ejemplo, la raíz integral de la raíz cuadrada de x, diferencial de x. De una vez tenemos que aprender que hay una manera sencilla de resolver estas integrales. ¿Cuál es esa forma? Bueno, yo recomiendo lo siguiente. Primero convertimos utilizando la propiedad antes mencionada, x. Recuerden, aunque no se vea, existe un 1 adentro y un 2 en la parte de afuera de la raíz cuadrada. Muy bien, al momento de cambiar tenemos una fracción que sería 1 como numerador y 2 como denominador. Sería un medio diferencial de x. Voy a explicarlo poco a poco para que entendamos qué pasos podemos omitir en la siguiente integral. Por ejemplo, nuestro resultado directamente sería x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo ponemos, 1 medio más 1 y 1 medio más 1. Una pregunta que debemos hacernos, de hecho es una ventaja numérica, un 1 se puede convertir en lo que ustedes quieran, por ejemplo, 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, etc. Entonces, una ventaja que podemos tomar es que en lugar de realizar esta operación fraccionaria de una forma más complicada, simplemente puedo recordar que sea x un medio más 2 medios. Y eso lo vuelve sumamente sencillo. Un medio más 2 medios. Y lo mismo sucede para cualquier tipo de raíz. Entonces, ¿cuál es el resultado? X, un medio más 2 medios, como son el mismo denominador, solamente sumamos el numerador. 1 más 2 quedaría como 3 medios. Y en el denominador tendríamos un medio más 2 medios, pues sería 3 medios. Yo sé que podríamos dejarlo así, pero como somos más avanzados en álgebra, pues lo único que vamos a hacer es tomar en cuenta que arriba tenemos 1 sobre 1. Entonces, tenemos numerador, bueno, la famosa regla de los extremos, que es extremo por extremo, perdón, y medio por medio. Entonces aquí tendríamos 1 por 2, vendría a ser 2,
y 3 por 1, 3. X a la 3 medios. ¿Podríamos dejarlo así? Claro, pero nosotros sabemos que podemos convertirlo en una raíz. Entonces volvemos a su forma original. Sería 2 tercios. Recuerden, el denominador del exponente pasa a ser la raíz y el numerador del exponente pasa a ser el exponente de la variable x cúbica. Nuestro resultado, por fin, queda como 2 tercios de la raíz de x cúbica más c. No se preocupen, vamos a hacer otro ejemplo y vamos a ver que conforme más lo hagamos, va a ser más sencilla. Entonces, tendríamos, por ejemplo, una integral de 5, ¿por qué no? Vamos a poner una constante, raíz cúbica de x al cuadrado diferencial de x. De entrada, yo puedo sacar ese 5, vamos a decir 5 lo sacamos, integral, y acomodamos. Vuelvo a insistir, voy a dejar aquí un momento, cómo se acomodaría raíz cúbica de x cuadrada. Entonces tendríamos que acomodar como x. Recuerden, lo que se encuentra dentro de la raíz pasa a ser el numerador del exponente. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 2 sobre, y lo que le da forma a la raíz, en este caso el cubo, el número 3, pasa a ser el denominador de ese exponente, 2 tercios por diferencial de x. Vuelvo a explicarlo como lo hicimos previamente, y para el tercer caso me gustaría que ya lo hiciéramos directo. Entonces, por ejemplo, sería 5, resolvemos la integral, x a la 2 tercios. ¿Y cómo podemos escribir más 1 en términos de tercios? Bueno, sería simplemente más 3 tercios. Entonces lo mismo hacemos abajo, 2 tercios más 1, que recuerden más 1, puedo convertirlo como 3 tercios. Vamos a dar un igual y decimos 5x. Sumamos 2 tercios más 3 tercios, que vendría a ser 5 tercios, partido por 2 más 3, 5 tercios. Y ahora sí, lo que podemos hacer es resolver ese par de fracciones. Por ejemplo, el 5 lo puedo convertir como 5 sobre 1 y 5 sobre 3. Ahora sí, simplemente extremo por extremo y medio por medio. También lo que puedo hacer directamente, en este caso voy a dejar la fracción directamente así, pero ahorita podemos convertir otra vez a una raíz. Entonces 5 por 3 nos va a llevar a que es igual a 15, y 5 por 1, 5. X a la 5 tercios. Reducimos, todo lo que queda a continuación es reducir. 15 entre 5 viene a dar 3, y convertimos ya para finalizar el ejercicio a una raíz. Recuerden, el denominador del exponente queda fuera, raíz cúbica de x, y ese 5 queda en la parte de adentro. Entonces, raíz cúbica de x quinta. Ese sería nuestro resultado. Le vamos a colocar aquí más c. Siempre hay que colocar más la constante de integración. Hagamos un último ejercicio y veamos si podemos hacer ya el procedimiento de una manera más sencilla. Entonces, podríamos poner, por ejemplo, con la integral de 3 por la raíz séptima de x a la 8 por diferencial de x. Lo primero que les recomiendo es sacar pues el número 3, y tenemos que es la integral, convertimos exponente, sería x a la 8 séptimos. Recuerden, lo que se encuentra dentro de la raíz como numerador y afuera de la raíz como denominador, diferencial de x. Puede parecer una integral muy complicada, pero recuerden, ¿cómo sumamos más 1? Aquí lo que nos conviene es que el más 1 lo podemos convertir como una fracción de 7 sobre 7, siempre buscando que la fracción quede como el denominador que nos está perjudicando. Entonces sería 3 por x a la 8 séptimos más 7 séptimos, que recuerden, esto es un 1, esto básicamente es un 1, entre 8 séptimos más 7 séptimos. Y ahora sí, podemos resolver. Recuerden, en la parte de arriba me quedo como 3, y en la parte de abajo directamente 8 más 7, pues serían 15. Entonces quedaríamos como 15 séptimos. Bien, aquí directamente arriba x igual 8 séptimos más 7 séptimos quedaría como 15 séptimos. ¿Qué toca por hacer ahora? Pues simplemente va a tocar multiplicar. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Simplemente convirtiendo el 3 con un 1 y abajo 15 sobre 7. Recuerden, convirtiendo en fracción la parte de arriba.
El x a la 15 séptimos se queda igual y simplemente multiplicamos, que sería 3 por 7, pues 21. Y abajo quedaría como 15 por 1, 15. Nuevamente, extremo por extremo, medio por medio, como lo hemos hecho en los ejercicios pasados. Y simplemente decimos también x a la 15 partido por 7 más c. Vamos a establecer esa raíz directamente, sería 21 sobre 15 por raíz séptima. El denominador del exponente queda como término de la raíz y el 15 queda como exponente natural de la variable x a la 15. Y tenemos más c. A continuación voy a mostrar 4 ejercicios y la idea es que ustedes lo puedan resolver de una manera fácil para poder practicar estos conceptos que hemos estado viendo en la sesión 1 y en la sesión número 2.